Ahora, si vamos a hacer clic, que hablamos de todas las partes cualitativas, ¿verdad? Vamos a ver la parte cuantitativa, los números. Si yo voy a hablar de los números, el alquiler tradicional de los departamentos, tanto de 1 como de 2 de dormitorios, tiene una varianza que estuvimos hablando el otro día, entre 6 al 8% más o menos. Si yo me voy a alquileres temporales, eso aumenta, ¿no? Estamos hablando entre un 8 a 12%. Siempre hablamos ahí de renta bruta. Sí, renta bruta. Ahora, esas rentabilidades son mucho mayores, pero también tienen una gran diferencia con los tradicionales. Que en los tradicionales vos tenés un ingreso mensual igual y consecutivo todos los meses, y los temporales generan varianza. Es decir, tenés un mes bueno, un mes no tan bueno, otro mes. Entonces, el ingreso tiene una variable y en el global tiene una rentabilidad superior el alquiler tradicional. Entonces, yendo hacia esa premisa también, si nosotros desmembramos esos alquileres, ¿qué gastos, por ejemplo, tiene que tener en cuenta el inversor a la hora de...? Importante lo mencionas, Milton, porque obviamente vemos que en el mercado se ofrece unidades con ese fin, ¿verdad? De alquilar a través de la renta temporal, pero también hay que hacerse una pregunta ahí. ¿Quién me va a hacer la gestión del equipamiento de la unidad si es que soy yo un inversor extranjero, ¿verdad? O local igual, ¿verdad? Sí, porque hay gente que quiere invertir, por más que sea un inversor local, no quiere saber nada de departamento, quiere solucionado todo y que vos te encargues. Así es. Entonces, ¿me ofrece solamente la compra de la unidad o me ofrece también la posibilidad de equiparme el día de mañana mi unidad? Eso creo que es una pregunta importante también que creo que los inversionistas también deberían de hacerse a la hora de optar por una inversión con ese objetivo, ¿verdad? Porque a diferencia de lo que decías de la renta tradicional, en ese caso normalmente el inquilino trae todos los muebles, pero en el caso de renta temporal no. Sí. Bueno, entonces es un servicio que el inversor tiene que ofrecer ahí. ¿Cuánto más o menos un inversor, si vas a poner un alquiler temporal, estimativamente tiene que invertir en un monoambiente, en uno de 1, uno de 2, uno de 3, más o menos en plata de equipamiento? Lo mínimo posible para que te pueda poner porque después una vez que ingresa plata da gusto, ¿verdad? Invertir, porque con esa plata que a mí me ingresa puedo seguir haciendo mejor a mi departamento. Justo estuvimos haciendo a través de algunos proveedores que tenemos un presupuesto y nos pasaban un ambiente rondando los $4,000 aproximadamente, unidades de un dormitorio. Eso implica microondas, todo completo, mobiliario, los anafres vienen incluidos, blanquería, sábana, toalla, edredón, horno, vajillería. Ya. Como para dejar la unidad ya 100% funcional para hacerlo a través de esa. Después tener unidad ya de un dormitorio, que obviamente a diferencia del mono suma un ambiente más, ¿verdad? Dentro de la unidad. Bueno, ya hablamos más o menos entre $4,500 a $5,000. Esto ya es cama, sofá, tele. Así es. Ok. Super. Después ya obviamente la unidad de dormitorio que vamos sumando más cosas, ¿verdad? Vamos sumando un ambiente más a diferencia de uno, otro dormitorio, entonces ahí ya sería un equipamiento también de más camas, y ahí definir si es de 2 camas de uno de 2. Bueno, ahí ya el equipamiento rondaba los 5,500 aproximadamente. Y unidades de 3 dormitorios, obviamente ya rondaban aproximadamente un rango de los 7,000, un poco más incluso, ¿verdad? Dependiendo mucho, obviamente, de qué tipo de equipamiento uno le quiere ofrecer al cliente, porque hay veces que el tercer dormitorio, en este caso, muchos propietarios lo equipan con
como un escritorio. Claro, un escritorio y ya está. Como para darle la posibilidad. O un sofá cama, tal, pues. En mi caso, el dormitorio le puse un sofá cama y funciona súper. Porque le puedes cobrar como una cama más, pero el sofá cama es más barato. Así mismo es. Así es, ¿verdad? Entonces son posibilidades que te ofrecen las diferentes tipologías. Y Datos también que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en una u otra tipología, que monto adicional voy a tener que invertir en equipar esas unidades. o sea que ahora me hiciste acordar que tuve un cliente, un inversor extranjero, que argentino particularmente, que invirtió con nosotros y él fue invirtiendo en el curso de los años, en los últimos 10 años fue comprando departamentos y con los alquileres iba comprando otros departamentos, Sí. y así se fue construyendo su patrimonio. La mayoría de los departamentos que él compró eran, si no el 100%, eran un ambiente y un dormitorio. Ese sería un lindo tema para el próximo podcast. Cómo empezar con uno y después aumentar tu patrimonio. Sería interesante eso. Sí. Entonces él me dice, compró un ambiente y un dormitorio y de repente compró doble 3. Y obviamente curiosidad, ¿no? Hay que ser curioso en la vida. Y le pregunté, ¿a qué se debe que compraste uno de 3 siendo que venís invirtiendo en un ambiente y un dormitorio hace 10 años? Y me dice, no, Argentina está mal todavía, no se recupera. Es mi plan B. Claro, me dice. Es mi plan B. Total, lo voy a alquilar bajo el esquema de alquiler temporal. Le gustó lo de alquiler temporal porque va a tener un departamento de 3 dormitorios completamente equipado. Y cada vez que viene a Asunción para retirar la plata de esos alquileres, se queda ahí porque viene con la familia, hace compras en los shopping, descarga su IVA, de la factura que tiene emitida por los alquileres temporales. Y es un win-win y me pareció súper interesante y aproveché a comentarlo. Ese es un punto muy importante el que mencionabas, que es una realidad que le pasa a muchos de nuestros inversionistas, que le quiere dar ese uso mixto a las unidades. ¿Verdad? Entonces, cuando están acá, quieren aprovechar y obviamente quedarse en la unidad, y cuando no está, obviamente que eso es lo que genere la renta que ellos también están buscando. Viendo otra vez de vuelta la parte numérica, ¿cómo impacta? ¿Cómo son la estadía de los clientes? Yo sé que la estadía promedio del cliente son 3 noches. Sí. Y sé que más o menos 15 días de ocupación es lo mínimo del ratio que nosotros tenemos. Inclusive que tracciona mejor lo de 2 dormitorios que lo de 1 en estas últimas épocas. Pero quiero saber qué otras cosas y qué otros gastos impactan en el alquiler temporal que el inversor tiene que tener en cuenta también. Que si el inversor no lo va a hacer, pero que si nosotros no lo vamos a hacer como una empresa que va a gestionar eso, que si él lo va a hacer, Claro. tiene que tenerlo en cuenta. Totalmente. Bueno, y vos sabes, Milton, como ya tenés experiencia en esto también como inversionista, obviamente la clave en este tipo de servicios es el tiempo de respuesta. ¿Verdad? Sí. Para que obviamente la persona que se aloja en tu unidad quiere una respuesta, si falta esto, si falta aquello, Sí. ¿verdad? Entonces por eso es importante, yo creo que eso pueda ser manejado por una estructura profesional que le den 100% al foco, ¿verdad? Porque vamos a suponer que yo estoy con mi actividad cotidiana o vos, y no sé, te llama un cliente y te dice, necesito un cambio de toalla, un cambio de sala, y vos no le vas a poder dar una mano en ese momento. Entonces siempre es bueno que yo creo que tiene que tener una estructura profesional que acompañe esa Ahora, parte. ¿qué me decís de los gastos? ¿Vos tenés el expensas? ¿Eso cuánto? ¿No? $1,5 la jugada. 1,2 más o menos, manejado voy a través de la administración. Entonces, un departamento, un monoambiente va a ser $40. En promedio, depende de los metros cuadrados. Sí. ¿No? Y uno de 2 más o menos doble. Estaría, sí, 80 más o menos, 80 luego, ¿no? Y uno de 3 estaría por arriba de los $100 en expensa. Después tenemos las comisiones de la plataforma, que eso también varía también a mí.
Porque Airbnb creo que te cobra 3%, Sí. porque la diferencia le cobra al cliente. Y Booking sí te cobra 15%, poco más, ¿verdad? Que esa es la comisión que cobra la plataforma sí o sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos entonces las expensas, las comisiones de las plataformas y después tenemos los gastos. Debe serían los impuestos anuales también de la municipalidad de la zona. Vamos antes del impuesto anual. Tenemos lo que sería lavandería. Sí. Porque cada uso, ojo con eso. O sea, qué importante es entender que si yo lo alquilo solamente por una sola noche, me impacta mucho en mi rentabilidad, porque si yo alquilo por una sola noche, yo tengo que hacer cambio de sábana y toalla. Claro. Y tengo que lavar y tengo que pagar por eso. Entonces me impacta mucho más en mi rentabilidad que yo tenga liberado en mi plataforma solamente un día, que si yo tenga mínimo de estadía 2 días. Claro. Porque yo diluyo ese gasto ya en los 2 días de estadía. Así es. Y ya me impacta mucho menos. Por eso, y estas cosas, por ejemplo, nosotros vamos aprendiendo con el tiempo y vamos perfeccionando a través de la plataforma. Que si uno va a aprender solo desde cero, quizás se ahorra en la administración, pero termine gastando en derecho a piso, aprendiendo de cero la plataforma. Así mismo. Entonces, eso por un lado. Tenemos los gastos de blanquería y los gastos de limpieza. Que también eso ronda entre 100.000 o 200.000 guaraníes, más o menos. Son $20, Yeah. 25 dólares. Y nada más. Así es. Nada más. Después ya tenés el gasto que es impuesto inmobiliario, que es propiamente ya del departamento. Claro que eso ya sería un gasto anual ya. Un gasto anual. ¿Cuánto más o menos es? Bueno, en el caso de un monoambiente, básicamente andamos en un promedio de 150, 160 dólares más o menos. Para el de uno, más o menos 200, 220 dólares. Bueno, y para el de dos ya el doble, y el de tres. Por los 300 dólares. También hay que tener en cuenta que si yo alquilo temporal un departamento de 3 dormitorios, me generan mucho más plata al mes. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, en la práctica, $300 no me afecta mucho si es que mi ingreso mensual es más de 1.000. Prácticamente con dos noches de ocupación ya estarías cubriendo tu impuesto de un año, ¿verdad? No sé, Sí. son ejercicios también que está bueno hacer con los inversionistas. Excelente uso. ¿Qué diferencia encontrar, Milton, entre una unidad de un dormitorio versus un monoambiente para este tipo de renta? Principalmente hay una diferencia, ¿verdad? Que vos tenés en el departamento de un dormitorio, quizás puedas percibir un poquito más, pero la plata del gasto es muy similar. O sea, el gasto de toalla, de sábana es la misma, tenés una sola cama, también es lo mismo. Quizás en el departamento de un dormitorio se pueda cobrar un poquito más por una cuestión de que es un departamento un poco más grande. Quizás en la sala puedas agregar un sofá cama también, ¿verdad? Por supuesto, sí, un sofá cama. Eso sí o sí te va a redituar en el tiempo, porque, o sea, un departamento de un dormitorio al alquilar más caro, y en ambas opciones tenés un solo dormitorio. Claro. En ambas opciones tenés una sola blanquería, una sola cocina, pero en uno cobras más. Entonces, quizás sea conveniente, en algunos años sea más conveniente tener un departamento de un dormitorio. Ahora, valga la aclaración que un monoambiente podría llegar a tener mayor rotación. ¿Qué quiere decir eso? Más días de estadía ocupado. Y eso impacta también en la rentabilidad. Claro. Entonces, ambos tienen sus luces y sombras, ¿verdad? Si me voy a inclinar por uno, siempre va a ser la diversificación, para después yo hacer mi propia evaluación. Porque no es lo mismo un monoambiente en la zona de Villamorra o Los Mercedes que un monoambiente en Sajonia. Claro. En Sajonia no existe el monoambiente. No existe. En Villamorra está lleno de monoambientes. El que viene a hacer trámite en el palacio
no tiene opción que quedarse en otro edificio. Esa es la realidad, ¿verdad? Totalmente. Ahora, en Villamorra, si vos buscas en la plataforma de Booking Airbnb, alquiler temporales, 3 dormitorios, pocos. Si buscas en las Mercedes, también pocos. Y si hay, son edificios viejos, que no tienen amenities. Entonces, todos esos factores uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de invertir. Y si hablamos un poco de las diferencias, Milton, de qué monto promedio de diaria cobrarían las diferentes tipologías, de cuánto podríamos concluir, de acuerdo obviamente a lo que nosotros vemos también en la plataforma, podemos concluir que más o menos un ambiente ronda entre los 40 y 50 dólares en la diaria. Y te diría entre 40 y 50 dólares. ¿Y el de un dormitorio? Y un poco más, entre 45 a 60. Claro, depende de la ubicación también. Depende de la ubicación. Sí, mucho tiene que ver la ubicación. Pasa que vos tenés que... Lo único que tenés que competir y estar debajo es debajo del Ibis. Claro. Porque el Ibis es un hotel de monoambientes. Y creo que la diaria baja está a 78 dólares. Sí. Está a 78 dólares la diaria. Siempre y cuando vos estés debajo de eso, siempre va a estar bien con una buena tasa de ocupación. Y también considerar que no son un hotel, ¿verdad? Totalmente. Es considerado casi como un apart-hotel. Y en las unidades de un dormitorio, teniendo en cuenta que en algunos de un dormitorio quizás ya te permitan alojar hasta 4 personas incluso, ¿verdad? Yo no sé si les llenaría hasta 4. O sea, lo que pasa es que vos tenés que cuidar también tu patrimonio. Entonces, ¿qué pasa si vos le metés a mucha gente o llenás de sofacamas? Lo podés hacer también, ¿verdad? Se arman desastres, claro. te rompen la mesa, te arman. Entonces uno tiene que cuidar también. Entonces yo, hablando de un dormitorio, le pondría máxima ocupación 3 personas. 3 personas, no parece eso más prudente. Sí. Y ahí la media estaríamos más o menos cobrando un rango de 60 a 65 dólares aproximadamente. En una ocupación de esa calidad, hace bien. Y en un ambiente, tener en cuenta que, obviamente depende de cada uno, ¿verdad? Claro. Pero si me preguntaba a mí, yo no alquilaría de un día. Claro. Porque si voy a alquilar un ambiente de un día, se presta a que la gente venga con la pareja a pasar una sola noche, a pasarla bien y te arma un desastre también, ¿verdad? Si alquilas mínimo a partir de 2 días, te vienen más personas que van a cuidar más el departamento. Porque ya va a venir probablemente con una pareja estable, probablemente con la novia o probablemente sea una persona más seria, venga para hacer un trámite específicamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mi sugerencia es mantener un mínimo ocupación 2 días. Obviamente, si las cosas van cambiando, es clave que uno tenga adaptabilidad. Y si uno percibe una baja ocupación, sube un poco tu precio y permitida un día. Pero si puedo elegir, habilitaría partidas. Y cerrando un poco las unidades, que también obviamente estamos debatiendo acá sobre alquileres temporales, los de 2 hemos visto en la plataforma que rondan básicamente los 80 dólares, 75, 80 dólares la noche. Obviamente todo esto siempre hablando dependiendo de la ubicación, es importante. Sí. Y unidades de 3 hemos visto que rondan más o menos entre 120, 150 dólares la noche. Entonces son números interesantes. Sí. Porque si uno hablase de este tipo de inversión, probablemente ponga más su ficha en unidades monoambiente, un dormitorio, y quizás deje de ver otras posibilidades como son las unidades de 2 y 3 dormitorios. Sí, y yo creo que algo importante de 3 dormitorios, como me dijo mi cliente, hay que verlo como un plan B. Las cosas se ponen mal, me tengo que achicar, o si yo no lo termino alquilando, lo puedo ocupar. Si estoy viviendo en una casa
necesito un crédito o necesito hacer una inversión en algún otro lado o en algún negocio, en algún emprendimiento que tengo yo, construir tu patrimonio, tener ese activo y sacar un crédito, dejar tu departamento como colateral para el banco, también te permite, es una plataforma de crecimiento, Claro. porque te permite bajar la tasa de un crédito para que vos puedas invertir. Obviamente siempre si voy a sugerir invertir que sea en algún negocio, en alguna inversión, ¿verdad? No gastar esa plata que voy a prestar, ¿verdad? Pero en esencia los departamentos son una fuente interesante, no solamente de ingreso, sino también una oportunidad de crecer patrimonialmente. Así, como para ir concluyendo, Milton, este podcast que me pareció súper interesante, creo que podríamos tener en cuenta, o sea, sobre todo el inversor, tiene que tener, creo que es importantísimo, la ubicación de la unidad. Lugares donde haya demanda y poca oferta. Así mismo, ¿verdad? Creo que la decoración de la unidad es muy importante, ¿verdad? Sobre todo porque uno está ofreciendo una experiencia al cliente, ¿verdad? Sí. Entonces, si ese cliente tiene una muy buena experiencia, va a calificar esa muy buena experiencia y eso va a hacer que obviamente vengan otros pasajeros también a quedarse en ese mismo alojamiento. Ahora, después un tercer punto que creo que es importante también, por eso hablábamos un poco de la profesionalización de esto. No es lo mismo que yo le saque fotos de mi celular a todos los ambientes de mi unidad que voy a rentar, a que obviamente contrate a un profesional, vea, y que me saque unas fotografías profesionales que obviamente me permita subir a la plataforma Sí. y pueda vender mejor mi producto, como se dice, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y por último, yo creo que lo que decías hace rato, ¿verdad? Ofrecer un buen servicio profesional, y yo creo que a veces una persona, en pos de ahorrarse esa administración, muchas veces tiene que lidiar con todo ese proceso y bueno, y bajar la calidad del servicio que ofrece, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos concluir que lo ideal que el inversor que nos esté mirando ahora, si va a optar por este tipo de renta, que contrate realmente unos profesionales que se encarguen de la administración, que tengan la experiencia y que sean confiables. Gracias, Gus, por acompañarnos. Esperamos que estos consejos sirvan de ayuda en tu camino de inversiones en real estate en Asunción, Paraguay. Y nos encontramos en el próximo episodio de Inversiones de la A a la Z por expertos. Hasta luego.